Estamos conectados con la doctora Catalina Osorio, uróloga, una campaña importante este mes de parte de la Liga contra el cáncer de próstata y el cáncer de testículos, la campaña. Y en ese orden de ideas, doctora Catalina Osorio, hablemos del cáncer de testículo. ¿Qué lo causa? Bueno, el cáncer de testículo es muy importante porque puede presentarse en cualquier edad en la población masculina. Es decir, puede ser desde el nacimiento hasta los ancianos. Entonces, esta no es una enfermedad de personas que a veces nos sentimos que no cumple con nuestro mismo rango de edad, decimos, no, eso no me va a pasar. Entonces, es súper importante saber que a cualquier edad existen varios picos y un pico es a los 60 años, pero otro pico es en las personas jóvenes alrededor de los 20 a 30 años. Entonces, son personas que tienen usualmente una expectativa de vida muy alta y que nos descuidamos pensando en otras actividades, entonces no nos dedicamos al cuerpo. Los factores de riesgo que pueden estar asociados con el cáncer de testículo, es decir, que posiblemente generen esas enfermedades, pues no hay algo como definido. Entonces, en el cáncer de testículo, pues hay un factor hereditario muy importante y es absolutamente claro que un paciente debe hacerse un autoexamen testicular. El autoexamen testicular debe hacerse mínimo una vez al mes y es palpar que no hayan bultos o masas en esos testículos, que no hayan como deformidades en los testículos. Es claro que debemos aprender a tocarnos los testículos cuando estemos en la ducha con agua caliente para que los testículos desciendan bien en la bolsa escrotal y solamente tocar la bolita del centro, que es la gónada del testículo, porque alrededor del testículo, en el escroto, encontramos otras estructuras adicionales que al palparlas pueden ser molestas o dolorosas y que de pronto eso hace que nos desviemos como del examen testicular por lo incómodo que sea, pero no, vamos a tocar solamente la gónada, mirar que una sea realmente lo más simétrica a la otra, sabiendo pues que no hay órganos simétricos reales, pero pues lo más parecido posible, que pesen aproximadamente lo mismo y que sea su superficie lisa, y esto es absolutamente claro. Entonces, también quiero dejar pues como ahí un mensaje que no le había comentado dentro de los factores, que es los pacientes que no les descienden los testículos, es decir, que no nacen con los testículos en la bolsa escrotal, sino con el abdomen y la ingle. Esos pacientes requieren más seguimiento que otros porque son pacientes que de pronto pueden desarrollar algún tipo de enfermedad maligna y eso pues ya se lo va a comentar su médico tratante también, porque no todos van a tener el mismo factor y la etapa de corrección temprana de esos defectos en la niñez van a ser claros para predisponer a una enfermedad maligna o no. Entonces, ese mensaje a las mamás, que por favor a los niños hay que hacerles la corrección si el testículo no les desciende a la bolsa escrotal. ¿Se puede prevenir el cáncer de testículo? Pues el cáncer de testículo, así como otros tipos de enfermedades malignas, van apoyadas en los buenos hábitos de vida saludable. Entonces, sobre todo, evitar el consumo de elementos que sean como comida chatarra, evitar el cigarrillo, pero hay otros factores que lamentablemente pues no son modificables y otros factores que se nos salen como de las manos y por eso tanto que se puede presentar en población joven, en niños, en personas universitarias, en trabajadores y en ancianos. Entonces, no es una enfermedad que sea prevenible, pero su diagnóstico temprano con el autoexamen testicular va a cambiar absolutamente el manejo porque es una enfermedad que avanza rápidamente. Y si no hacemos el autoexamen testicular para detectarlo, pues posiblemente va a haber muy poco que ofrecerle a un paciente si llega en una etapa más tardía. Este cáncer de testículo, ¿cómo poder identificarlo? ¿Hay síntomas? ¿Cuáles son los síntomas a los cuales debemos estar atentos?
Súper buena pregunta, Lisandro, que mira que las personas que se detectan el cáncer usualmente es porque tienen algún dolor o sensación de pesadez en el testículo, sienten una masa o un bulto y muchas veces es que ese testículo o esa gónada se vuelve más sensible y cuando se dan cuenta fue que se golpearon con alguna superficie o algún contacto que hizo que desencadenara un dolor más intenso o un sangrado dentro de la lesión y por eso pues es que van y consultan. Entonces, por eso hacerse el autoexamen, porque cuando hay síntomas, pues usualmente pues no es como lo frecuente, pero sí la sensación del bulto. Correcto. Importante entonces ese autoexamen. Normalmente, doctora, no nos enseñan eso. Nunca habíamos oído como tan importante el tema del autoexamen. Uno habla del autoexamen en mujeres para los senos, pero pocas veces se oye hablar del tema del autoexamen para los hombres y en sus testículos, ¿no? Tienes toda la razón. De los testículos poco hablamos sabiendo que son tan importantes y la Sociedad Colombiana de Urología en los últimos años ha lanzado unas campañas, ha involucrado a jugadores de fútbol para precisamente aprender a tocarse, pero tienes toda la razón, no se ha hablado y hay que hacerlo y recomiendo que la población se acerque a su médico para que lo orienten en hacerse ese autoexamen testicular, que muchas veces la primera vez hay que ver cómo se hace, cómo se toca y hay que aprender a conocerse, entonces es una exploración que todos los hombres deben hacer. De hecho, importante que hay un comercial del Pibe Valderrama en el que se aprovechó un momento que sucedió hace algunos años en el fútbol internacional y fue que un jugador español tocaba al Pibe Valderrama, pero de ahí salió un comercial en el que hay que hacerse un autoexamen, una recomendación, como decía la doctora, de parte de jugadores de fútbol, pues una de las insignias nuestra es el Pibe Valderrama y ahí está la recomendación de la doctora Catalina Osorio que nos acompaña hoy. Ahora hablemos de cómo se puede tratar cuando ya está la enfermedad en la persona. Bueno, muy bien. En el cáncer de testículo, pues hay que quitar la enfermedad que se está produciendo y si es un diagnóstico temprano y dependiendo de las características de la lesión que haya, pues del tumor, muchas veces solo con la cirugía es suficiente tratamiento. Sin embargo, esos pacientes requieren un seguimiento a corto, mediano, inclusive a largo plazo, cada vez espaciándose un poco más si su control es adecuado, porque como son personas tan jóvenes hay que tener estrictamente una vigilancia de que no hayan lesiones que se puedan presentar en otras partes del cuerpo. En otras ocasiones, cuando la enfermedad no es localizada o que tiene unas células que son de un comportamiento más agresivo, pues se puede acompañar de un esquema corto de quimioterapia o de radioterapia y pues ya de eso nos daría un tratamiento curativo. Doctora, ¿se puede se puede seguir siendo fértil cuando se tiene un problema de cáncer de testículo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Un paciente cuando no ha tenido hijos y solamente requiere cirugía, pues no tendría ningún impedimento para seguir teniendo sus hijos o tener alguna posibilidad de fertilidad a futuro. No hay ningún problema, no altera la fertilidad. Cuando tenemos esquemas cortos de quimioterapia o radioterapia, puede verse afectada la fertilidad entre un 10 a un 30% de los casos y en estos pacientes sobre todo pues hacemos una asesoría con la pareja para poder hacer un banco de semen. Ajá. Y que este banco de semen pues sea usado más adelante cuando el paciente lo desee. Se hace congelación de sus espermatozoides previos al tratamiento para que se conserven de la forma más saludable posible y de ahí pues cuando el paciente y su familia se sientan a gusto para tener nuevamente hijos, se usa ese banco. Sí
haciendo una previa prueba de los espermatozoides del paciente. Si esos espermatozoides pues son alterados, usamos los del banco. Si no son alterados, usamos los del paciente. Recomendaciones para las personas, tanto para el cáncer de próstata, la gente que se hagan los exámenes después de los 45 o 50 años, y el autoexamen para el cáncer de testículo, doctora. Esa recomendación importante para todos los hombres que a esta hora se conectan en el eje cafetero a través de la FM. Absolutamente, Lisandro, así es. Pacientes mayores de 45 años, si son fumadores, si son afrodescendientes o tienen antecedentes de cáncer de próstata o de seno en la familia, iniciar búsqueda con tacto rectal, antígeno prostático del cáncer de próstata de forma temprana. Y para pacientes en general, todos los hombres mayores de 50 años, antígeno prostático y tacto rectal, que no son reemplazables por otros exámenes, hacérselos una vez al año. En toda la población, desde el colegio, iniciar con autoexamen testicular, tocárselos al menos una vez al mes, mirar que esos testículos sean siempre lisos y sean muy similares el uno con el otro, mantenerse cercano a las campañas de la Liga contra el Cáncer, recibir las asesorías por el médico siempre, todas las dudas que tengan, ir a las asesorías y que las correcciones en los niños, si no tienen los testículos dentro de las bolsitas escrotales, entonces que se haga una solicitud de la valoración con el pediatra para poder tener la corrección. La recomendación también que visiten la página de la Liga contra el Cáncer, que está muy activa y seguramente va a permitir a las personas tener esa comunicación en caso de requerirlo, ¿no? Sí, absolutamente. Tenemos los canales abiertos. Ahorita también, inclusive durante la pandemia, pues tenemos el manejo de las redes sociales. Siempre tenemos un acompañamiento psicológico y tenemos toda una red alrededor de las enfermedades malignas. Entonces, el apoyo de la Liga contra el Cáncer es absolutamente integral. Importante, ligacancerrisaralda.com.co, esa es la página donde ustedes van a tener también mucha información. Doctora Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes de salud con todas estas recomendaciones y, por supuesto, dejando claro temas importantes para la salud masculina. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias para todas las personas que nos escuchan y a todos los que están interesados en su cuidado de salud.